voy a explicar el rescate y la muerte del Inca Atahualpa. Antes de ver el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Tengo muchos temas interesantes para ti. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Mira, profesor, ahí está. Listo. ¿Cómo van los chicos? Acá estamos avanzando, maestro, recuperando todo el conocimiento ¿Aló? que aparentemente han ido adquiriendo. Pero he retomado yo mejor con los aspectos más puntuales, los que les va a servir en todo aspecto, ¿no? Tanto a nivel académico, para la universidad y también para, como les digo a ellos, en el día a día. Y haciéndoles en la medida posible que empleen la Constitución. Hoy día terminamos el tema que es muy extenso de derechos humanos, que en realidad son 3 temas, 3 sesiones en un tema, ¿no? Sí, muy importante. Psicología... En realidad sí, en cívica hay aspectos que yo también he pasado por eso, ¿no? Me he dado cuenta que hay cosas importantes de cívica que no nos han enseñado nunca. Sí. Y que un alumno, como ser humano, debería saberlo bien. Claro, y yo le doy la base jurídica. Yo me gusta bastante de trabajar con la Constitución, ¿no? La práctica me ha hecho de esa manera. Yo le digo el artículo, busque si quieren su Constitución para que comprueben si es que no me creen. Y ahí están, sí, lo han descargado alguno de ellos, lo tienen en la Constitución y eso es bueno. Eso es muy bueno. Algo me iba a decir, creo que le corté. Bueno, referente a lo que es psicología, ya hemos hecho nuestras 2 sesiones del primer tema. Mañana iniciamos la primera sesión del primer tema de filosofía. Como me dijo usted, hay que intercalarlo y que tengan las ideas generales de los cursos. Excelente, pues, ¿no? Yo lo veo bien. Claro. Está bien. Mañana, así lo estamos trabajando, yo les he conversado a ellos y sí participan. Claro que hay errores, que es normal, natural, pues, ¿no? Por la práctica y todo ello. Pero poco a poco van mejorando. ¿No entran todavía? Sí, aquí están, ya tengo 7 en espera, ya ve. Ya digo. Ya lo voy a hacer ingresar ya. Ya listo, profesor. Te dejo. Igualmente, caballero. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hilarito, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Jennifer. Buenas tardes, profesor. Hola, Fran. ¿Qué tal? Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes, profesor. Bien. Muy bien. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Muy bien. Brian. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Bruno, por ahí creo que está Bruno. Buenas tardes, profesor. Hola, Bruno, ya te identifico porque tú estás ahí como docente, dice ahí. Hay que renombrar ahí, ¿no? Ahora sí, Bruno. Aquí entra Mafe, también Mafe, Marco. Ya estamos grabando los nombres de algunos de ustedes ya. Mafe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal su semana? Con usted nos vemos de semana en semana, ¿no? De viernes a jueves y viernes. Brigitte, ¿cómo estás, Brigitte? Buenas tardes. Bien. Milaritos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Correcto. Marcos, ahí está. No se olviden de encender la cámara para verlos al inicio, su momento de ingreso. Ya se olvidan ustedes. Hoy día vamos a concluir, si se han dado cuenta, ¿no?, el extenso tema de derechos humanos, ¿no? Qué amplio es hablar del ser humano y los derechos. Y hay mucho más todavía, ¿no? Hay mucho más. No se olviden encender su cámara. Bruno, ¿cómo estás, Jack? Aquí tenemos a nuestro amigo Jack. Fernanda, igual. Jenny, su cámara. Muy bien. Excelente.
Ahí interactuamos un poco mejor. ¿Qué tal, Jennifer? Fernanda, ¿cómo vas? Ahí está. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Está Luciana. Muy bien. Ahí está Brigitte. Bien ventilada ahí, Brigitte. Bien acondicionado ahí. El día de hoy vamos a terminar de desarrollar, como les decía, aspectos puntuales. Ya ustedes se acordarán algunos artículos. A ver, ¿quién de forma voluntaria quiere expresarme qué artículos hemos venido trabajando? Al toque y cogen los cuadernos para ver los apuntes ustedes. Pero es fácil, pues, recordar por el inicio, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos trabajado un primer artículo. ¿De qué trataba el artículo 1? Ahí con sus apuntes, no se olviden siempre los apuntes. El tema de la dignidad, ¿no es cierto? Ahí usted va verificando. Vimos el artículo 2, inciso 1, que habla sobre la vida. El artículo 2, inciso 9, ¿se acuerdan? Que habla sobre lo que es el tema de la inviolabilidad domiciliaria. Que hicimos la semana pasada. También hicimos con el artículo 2, inciso 2, que habla de la igualdad ante la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que había hablado también del artículo 4, familia y matrimonio? Ahí está. Y también que el Estado defiende al niño, la mujer y al anciano en situación de abandono. Correcto. ¿Qué otro artículo habíamos trabajado? A ver. Si recuerdan, los apuntes que han tomado. Me parece... A ver, Milagritos. El artículo 140. El artículo 140, que habla sobre la pena de muerte, me parece. Sí, la pena de muerte. Muy bien, muy bien. Les hablé del artículo 200 de las garantías. Garantías constitucionales, ¿se acuerdan el habeas corpus, habeas data? Yo creo que sí. Claro. Artículo 200 están las garantías constitucionales. La acción popular, acción de inconstitucionalidad. Bien. ¿Qué otro artículo hemos visto? ¿Ya ninguno? ¿Seguros? Ahí, verifique, ¿qué otro más? El artículo 44. Ahí está, sobre los deberes del Estado. ¿No? Son deberes del Estado. Muy bien, claro. Y uno de esos deberes era garantizar el bienestar general de la población, les había mencionado. Muy bien. ¿Hemos hecho la evolución de los derechos humanos? ¿Sí? ¿Hicimos la evolución histórica de los derechos humanos? Revisen. Correcto. ¿Hemos hecho la clasificación de los derechos humanos? Las 3 generaciones, verifique. ¿Se acuerdan? Primera, segunda, tercera generación. ¿O todavía no hemos abordado eso? No, todavía no. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso nos falta abordar más el tema de ciudadanía. A ver. Ya pueden observar la pantalla. Confirmen. Justo conversaba con el amigo promotor y le decía que me gusta trabajar mucho. Ya esto hemos visto. Con lo que es la Constitución. Que usted lo tenga claro. Porque le va a servir para toda su vida. Si van a participar en una universidad pública, ahí tienen el tema de cívica. Son preguntas que suelen venir. Hicimos características, ¿correcto? Hicimos teorías, ya los tiene las teorías. Las 5 teorías. La evolución histórica también hemos hecho, Oriente y Occidente. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Oriente y Occidente. Correcto. Entonces terminamos aquí con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a abordar la clasificación de los derechos humanos. Primero les voy a aclarar, porque algunos colegas por ahí cometen un error, porque
tal vez no indagaron bien o se guiaron por alguna página que hay en Google. Y en Google generalmente no todo es lo científicamente aprobado. Yo les recomiendo cuando usted quiera buscar información para un trabajo, ¿no? Y que le sirva de referencia, coloque Google Académico, ¿ya? Google Académico coloque. Ahí entra usted a Google y pone Google Académico y ahí luego pone que ingresa, les va a aparecer pues para que usted pueda escribir qué tema va a buscar. Ahí les van a dar fuentes que por lo menos están bien referenciadas y citadas, ¿correcto? Porque si no, por ejemplo, usted me dice, profesor, he buscado en monografías.com. No, pues, ya la fregaste. Profe, buscando en el Rincón del Vago. Tampoco. Eso no está acreditado. ¿Me dejo entender? Es de dudosa procedencia esa información. Entonces, yo te sugiero, cuando les dejen algún trabajo, especialmente los de quinto, que ya próximamente van a una universidad, pongan ahí Google Académico, es lo más cercano. ¿Bien? Porque de ahí les van a decir que usted busca en revistas científicas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que algunos te hablan que existen 5 generaciones. No, ese es un grosero error. Eso es falso. No está tipificado. Lo que está tipificado es primera generación, segunda generación, tercera generación. Y lo que están buscando es la cuarta generación. ¿Pero quiénes? La comunidad LGTBQI. Profesor, ¿qué cosa es la comunidad LGTBQI? Ahí entran las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. Y los que no tienen nada que ver con lo que es una connotación de sexo. Ellos dicen bien claro, no necesariamente porque nazco ya soy hombre o mujer. Ellos, pues estamos, ¿no? El QI. Así es. ¿Quedó claro? Miren, y ellos sí están buscando que se reconozcan como generación. Porque en algunos textos, y es más, algunos autores, si usted pone en internet, van a ver ahí que dice cuarta generación, protección a los animales, quinta generación, protección a los medios, en este caso cibernéticos. Pero no, chicos, no, eso es falso. Tal vez un autor escribió un artículo, ¿no? Pero no está debidamente aceptado. Por eso, estoy siendo bien claro. ¿Cuántas generaciones nada más hay? 3. Y si se lucha es por una cuarta ¿de quién? De la comunidad LGTBQI. Así es, LGTBQI. ¿Correcto, chicos? Bien. Entonces ya lo tenemos claro. Y vamos a ver los derechos de primera generación. Profesor, ¿por qué se denominan, ojo aquí, para que lo tenga en cuenta, esta S, aquí, que debe ser en minúscula, es derechos, ¿correcto? Se refiere a derechos. Son derechos de primera generación. ¿Por qué se denominan derechos de primera generación? Porque fueron los primeros en ser reconocidos por los estados, ¿correcto? Fueron los primeros en ser reconocidos por los estados, por eso son de primera generación. Y también se les denomina derechos civiles y políticos. Profesor, ¿por qué se denominan derechos civiles y políticos? Porque permiten la participación y afectan a la integridad de la persona, civil, y político, porque usted puede participar directa o indirectamente de la actividad política en nuestro país. Por eso son civiles y políticos. Y fueron los primeros en ser reconocidos, ¿correcto? Entonces ahí ya tenemos un primer dato a tener en cuenta. Profesor, ¿y por qué se les denomina de las libertades clásicas? Correcto. Para eso vamos a recordar el antecedente histórico. Todos los derechos tienen un antecedente histórico. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando hemos realizado todas nuestras clases, hemos visto temas de economía, temas de historia, temas de derecho. Mira, todo les he mencionado para poder ubicarnos. Entonces, el antecedente histórico de los derechos de primera generación es la famosa Revolución Francesa, denominada Revolución Liberal Francesa. Ya usted debe recordar, lo hicimos en la sesión anterior, ¿en qué año se llevó a cabo la Revolución Francesa? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron algunos. ¿Cuándo estalló la Revolución Francesa? 1789. Correcto. El 14 de julio, muy bien, Mafe. El 14 de julio, muy bien, también Milagritos.
el 14 de julio de 1789 estalla la Revolución Francesa. Profesor, ¿y por qué es una revolución liberal? Porque aquí se van a dar nuevas ideas, ¿ya? Es las nuevas ideas que se van a generar. Las ideas liberales, pues. Porque recordarán, aquí vamos a ver otro detalle importante. Por lo tanto, si me hablan de una revolución liberal, ¿qué valor se va a buscar proteger? Es el valor de la libertad. ¿Y la libertad qué nos brinda a nosotros? Autonomía. Tener la capacidad de poder decidir. Bien. Más adelante, pues, acuérdese usted, va a tratar de buscar reemplazarse totalmente de la monarquía absoluta. ¿Usted se acuerda, por historia, cuando han hecho historia universal, la famosa monarquía absoluta, llamada también del antiguo régimen, que se basaba en que el rey reina, el rey gobierna? Creo que les dije la semana pasada. Bien, donde la magnipresencia de un rey que representa a todos fue Luis XIV. Luis XIV fue rey de Francia, ¿no? ¿Fue abuelo de quién? De Luis XVI. Y yo les había mencionado, ¿quién fue Luis XVI? Luis XVI, cuando él gobernaba, cuando él era rey, se llevó a cabo la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidar ese detalle. Entonces, el valor que se defiende es la libertad. ¿Qué documento, se acuerda usted? Yo le dije, se da la Revolución Francesa y hay un documento que surge como consecuencia. La famosa Declaración Francesa de los Derechos ¿de quién? Del hombre y del ciudadano. Ahí lo tiene usted en sus apuntes. ¿Cuándo se promulgó? 26 de agosto de 1789. Ya eso lo vimos la semana pasada en la evolución histórica. Acá te he puesto las iniciales. Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya usted ya sabe a qué se refiere. ¿Y de qué tipo de Estado hablamos? Entonces, aquí aparecen, chicos, los estados de derecho. Así se les conoce, los famosos estados de derecho. Porque se busca que se defienda la justicia, se reconozca la libertad de las personas. Profesor, ejemplos de derecho de primera generación. Si gusta, tome nota. Son derechos de primera generación. Los derechos fundamentales de la persona. Y tú me dices, profesor, ¿y cuáles son los derechos fundamentales de la persona? El derecho a la vida, ¿ya? El derecho a la vida. Tienes el derecho a la libertad, a la igualdad. Bien. A la defensa de tu dignidad, también. Derecho de primera generación. Al desarrollo integral de tu persona, primera generación. Desarrollo integral. ¿Cuál más, profesor? El derecho a un nombre y se sobreentiende un apellido. ¿Cuál más? Tenemos el derecho a la nacionalidad. Mira, todos son derechos de primera generación, a una nacionalidad. El derecho a participar en una reunión pacífica, en formar parte de una agrupación política, derecho de primera generación. ¿Correcto? Profesor, el referéndum también es un derecho político. La revocatoria, la remoción son derechos políticos, que ya lo vamos a ver más adelante. Son de primera generación. La iniciativa en la formación de leyes, también. Iniciativa en la formación de ordenanzas municipales y regionales, también primera generación. Por eso se llaman civiles y políticos. Derecho a elegir y ser elegido. ¿Quedó claro? Mira, ¿cuántos derechos te dije? Vamos a otra más. Profesor, yo escuché que se está pidiendo la extradición de Alejandro Toledo, ya casi 3 años, que se encuentra en Estados Unidos. Sí, así es. Dice, ¿qué derecho sería? También primera generación. ¿Qué es la extradición, profesor? Es que se reporte, ¿ya? Se reporte a lo que es una persona
que ha cometido un delito y se encuentra en el extranjero. Y como el Perú tiene un convenio internacional con ese país, entonces lo pueden extraditar. Toledo se encuentra en Estados Unidos, pues. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿se acuerda usted de Alan García, de ese señor que se suicidó? ¿Ya? No te preocupes, Matías, no te preocupes. ¿Se acuerda, profesor, de Alan García que se suicidó, pero antes de ello estaba pidiendo asilo político? ¿Se acuerdan? E incluso pidió asilo político, lo más cercano, Uruguay. Y Uruguay le denegó. Hubo toda una campaña también, ¿no? Del asilo político. Profesor, ¿y ese derecho también qué sería? Primera generación. Usted sí puede pedir asilo político si es que hay persecución política. Pero si es que no hay, ¿no? No se fundamenta y no se comprueba que realmente exista, entonces no te pueden brindar asilo político. Por eso se lo denegaron. ¿Estamos de acuerdo? Usted verifique artículo 46 y artículo 47 de la Constitución. Ya saben ya. Usted con su Constitución, ya sea en su computador o en su físico, lo va a encontrar. ¿Se dieron cuenta? A ver, dígame, ¿qué habla el artículo 46 de la Constitución? Que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Ya. Constitución y de las leyes. ¿Se acuerdan cuando hicimos la semana pasada el derecho a la insurgencia? Ya está. Busquen el artículo 36 y 37. ¿Qué dice el 36? El Estado reconoce el asilo político. Ahí está. Dado que otorga el gobierno nacional. Perfecto. Artículo 36, asilo político. Artículo 37, extradición. ¿Se entendió, chicos? O sea que ya tiene dos artículos más, porque el 46 ya lo hicimos la semana pasada. Acá tiene dos artículos más, 36 y 37. Mira cómo la vida, lo que usted ve en los medios de comunicación, ¿dónde está, chicos? En la Constitución. Y a veces ni cuenta se dan, profe, ¿qué será extradición, no? ¿Qué será asilo político? ¿Y dónde lo tienes? En algo muy cercano a ti, la Constitución. Así nadie te puede decir que eres un ignorante, pues. ¿Te das cuenta? Porque usted no ha visto que muchas personas sin saber comienzan a publicar en Facebook que estoy en desacuerdo y todo lo demás, pero lo dicen de forma pasional. Y no es hablar de forma pasional o emotiva, sino que hay que tener un fundamento. Correcto. En el Perú, la gran cantidad de personas, y yo me atrevo a decir el 80 al 90% de personas en el Perú que tienen la capacidad de poder comunicarse por medio de las redes, lo hace mal, porque es muy pasional, muy emotiva. ¿Me dejo entender? No conoce. Miren, y aquí estamos hablándole a ustedes con la parte jurídica, con documento en mano. Usted lo tiene, bueno, yo no, yo ya lo tengo acá grabadito. Por eso les decía, busque el artículo 36, artículo 37. 36, ¿de qué habla? Asilo político. Caso en el Perú, Alejandro Toledo. La extradición, perdón. Asilo político, Alan García. ¿Estamos de acuerdo? Asilo político, caso reciente, el señor Alan García. Extradición, caso reciente, ¿quién? Alejandro Toledo. Y mire, y los dos han sido expresidentes de este país. Por eso el Perú, mucha corrupción existe. Muy bien. Seguimos. Entonces ya tenemos los derechos de primera generación. Ya les he mencionado varios ejemplos de cuáles son derechos de primera generación. Vamos a los derechos de segunda generación. ¿Por qué se denominan de segunda generación? Tú lo vas a encontrar aquí hay que ponerle minúscula esta parte al toque. Si no, Profesor, una consulta. dime. ¿Qué significaba eso de, ahí decía Estado y decía de leyes? ¿Dónde? A ver, déjame ver.
¿Estado de Derecho? Sí. ¿Qué significaba eso? El Estado de Derecho, muy bien. No, o sea, ahí dice Estado y abre, y dice de derecho. Claro, significa Estado de Derecho, es Estado de Derecho. Así se le conoce, como Estado de Derecho. Porque acá se busca defender los derechos, correcto, y también la jurisprudencia. Por ejemplo, el derecho a la propiedad y la inviolabilidad domiciliaria, ¿no? Son derechos también de primera generación. Ah, me había olvidado, también pueden anotar. El derecho a la propiedad, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria. Tienes también el derecho a la libertad de expresión, primera generación también, ¿ya? Tenemos también otro derecho, a ver, libertad de expresión, inviolabilidad, al de libre tránsito, también. El derecho al libre tránsito es de primera generación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien. Vamos ahora sí a los derechos de segunda generación. Son conocidos como el famoso DES. ¿Qué significa DES? Económicos, sociales y culturales. Son los derechos de prestación, ¿ya? Económicos, sociales, culturales. Son derechos de prestación. ¿Por qué, profesor? Porque acá se brindan servicios. Acá lo que se busca es el bienestar. ¿Cómo así bienestar? Buscan el benefacto. El benefacto de las personas buscan. ¿Correcto? No te olvides. Por eso hablamos de, aquí se dan los estados de bienestar. Si en el primero querían defender lo que es la libertad, la inviolabilidad, tu derecho a propiedad, que se respeten las normas jurídicas, en los de segunda generación buscamos que se garantice el bien común de las personas, ¿ya? Entonces, estos derechos de prestación, ¿por qué? Porque son servicios los que se brindan. Pues se denominan económicos, sociales y culturales. Aquí hay que tener en cuenta un detalle muy importante. ¿Cuál es el antecedente histórico? Son las revoluciones socialistas. ¿Cuáles, profesor? Son tres que se toman en cuenta. La Revolución Mexicana, que se da en el año 1910, la Revolución Rusa de 1917 y la Revolución Alemana de 1919. Aquí está. Son las revoluciones socialistas nacionalistas. Y yo ya te dije los años. La Revolución Mexicana, 1910. Mira, tú recordarás lo siguiente, por historia. ¿Quién llevó a cabo pues la Revolución Mexicana? Fue su clase media. ¿Se acuerdan nombres como, por ejemplo, Emiliano Zapata, Francisco Villa, ¿no? Pancho Villa, que le decía, Francisco Madero, etcétera, etcétera? La Revolución Mexicana, 1910. Tienes la Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa de 1917, ¿en dónde se llevó a cabo? Obviamente en Rusia, pero tú que eres muy inteligente te das cuenta, profesor, 1917, aquí 1917, estamos en pleno proceso ¿de qué? De la Primera Guerra Mundial. ¿Tú te acuerdas que la Primera Guerra Mundial se da de 1914 a 1919? Si no, toma nota para que no te olvides, te puede servir. La Primera Guerra Mundial se da de 1914 a 1919. Y mírame, Rusia participaba de esa guerra, pero Rusia en esa época pasaban hambre. El invierno ruso es uno de los más drásticos que existe, ¿no? Entonces, el pueblo cansado de la discriminación, en esa época dominaban los zar, S-A-R, zar se denominaba. ¿Qué es un zar? Tú me vas a decir. Es como si fuese un rey, un emperador. En Japón se llamaba emperador, los reyes en Europa. Aquí eran los incas, pues si podemos hacer una comparación, pero en Rusia eran los zar y gobernaba zar Nicolás II en esa época. Entonces, el pueblo cansado de la opresión, de aquella desigualdad económica, ¿no? Y todos tampoco tenían derecho a la educación, se levantaron en armas. Y es por eso que se da la famosa Revolución Rusa, que usted habrá escuchado, se enfrentan los bolcheviques y los mencheviques, el ejército rojo versus el ejército blanco, ¿no? Por eso es que luego van a hacer la famosa URSS. Profesor, ¿qué es la URSS? Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Que van a estar encabezadas por Rusia. Ahí está, mira cómo estamos hablando de historia. Yo sé que ustedes han escuchado la URSS, claro, la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahí nace.
como consecuencia de esa gran revolución. Bien, entonces se van a enfrentar los bolcheviques y mencheviques, que es el ejército rojo versus el ejército blanco. Gana el ejército rojo. Por eso es que China se vuelve comunista, pues. ¿Ustedes no han escuchado el comunismo chino? Bien, de ahí gobernará Vladimir Ilich Ulyanov, que yo sé que usted ha escuchado, tal vez por ahí, Lenin. Y si no lo va a escuchar un montón, debe ser Lenin. ¿Quién es Lenin? Vladimir Ilich Ulyanov. Pero bueno, volvamos aquí. Mira, qué bonito es hablar de historia, qué bonito es hablar pues del derecho. Entonces, esas personas que pasaban hambre se levantan en armas. Por eso es que se denominan derechos económicos, sociales y culturales, porque también reclaman más adelante lo que es el servicio de la educación. Y finalmente tiene la Revolución Alemana que se da en 1919, antecedentes históricos. ¿Qué valor se defiende? La igualdad y la justicia. Eso se va a buscar, igualdad y justicia. ¿Cómo se denomina el Estado? Estado social de derecho. Mira, cómo cambia, ¿no? Ya no es Estado de derecho, sino ahora Estado social de derecho. Hay que garantizar el bienestar de las personas. Por eso también lo vas a encontrar, Estado social de derecho o estados de bienestar. ¿Ya? Social de derecho o estado de bienestar. ¿Qué documento predomina aquí? La Carta de Weimar, que es la carta alemana. Cuando usted lea carta es constitución. Y también la carta, aparte de Weimar, tienes la carta de Querétaro. Esa carta es la Constitución mexicana. Esos son los documentos. Profesor, a ver, dígame ejemplos de derechos de segunda generación. Muy bien. Así como te dije un montón de ejemplos de primera, vamos al de segunda. 1. Derecho al trabajo. Derecho a una remuneración justa y equitativa. Mira lo que digo. Derecho al trabajo, a una remuneración justa y equitativa. Por eso cuando decimos, profesor, y acá en el Perú la remuneración es justa, ya que es bien jodido hablar de ese caso, chicos. ¿Cuándo es el sueldo mínimo en este país? Mire usted, analicemos. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en este país? ¿Cuánto, Ñique? 900. 930 soles. Supongamos 930. Supongamos que usted viva solo. Mira, vamos a sacar cuentas. Usted no tiene casa, usted vive solo. Entonces, ¿qué necesita? Alquilar un cuarto. Un cuarto más o menos. ¿Cuánto creen que estará un cuarto más o menos al mes? 300. Ya, 300 soles. Usted cuenta con 930, mire, ¿eh? Para que tenga una idea cómo funciona esto. Son 300. Yo voy haciendo mi operación, me queda 630. Pero usted tiene que pagar los servicios aparte. Agua, luz. Supongamos ya que usted economiza, va a pagar 60 soles. O sea que te queda 570. ¿Estamos de acuerdo? Para movilizarte durante el mes, usted gasta en pasajes. Supongamos que gaste usted diario en pasajes, nada más 2 soles, ¿le parece bien? Y hasta 4 pueden gastar, ¿no? Pero ya, pongámosle 2 soles. 2 soles diario en pasaje. Aunque eso creo que se equivocó, pero bueno. 2 por 3. Ah, profesor, son 60 soles. Te quedan 510 soles. ¿Usted come, sí o no? Claro que tiene que comer. ¿Y al día cuánto cree que va a gastar? A ver, profesor, déjeme sacar mi cuenta. Ya un desayuno, sol 50. Una cena, por ahí un tecito, otro sol 50, 3 soles. Pero el menú está 7, 10 soles diarios. Supongamos, ¿ah? Supongamos que gaste 10 soles diarios, que eso es falso. Pero vamos a poner 10 soles. Usted ya se va a los agachados a comer a la tía Veneno ya. No importa, 10 soles. O sea que 10 por 3, porque son 30 días, son 300 soles. Te queda 210 soles. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú has utilizado solo pasajes para un turno. Usted tiene que movilizarse por la tarde. O sea que ahora, profesor, tengo que gastar 60 soles más. Sí es cierto. O sea que 210 menos 60 te queda 150 soles. Profesor, ¿me queda algo? No, tú estás equivocado. Tú no andas calato por la calle.
Tú tienes que comprarte tu ropa interior. En el caso de las mujeres, su brasier, sostén, ¿no? O luego lo van a usar toda una semana, si no parece pega loco. Entonces, supongamos que en esa ropa interior, y las chicas, por ejemplo, usan sus toallitas higiénicas, tal vez alguna pastilla para el dolor que le ocasione. Supongamos, mira que en todo esto te gastes 100 soles más. Profe, ¿cuánto me está quedando, chicos? 50 soles. Pero claro, ojo aquí, usted utiliza champú, utiliza jabón, utiliza detergente para lavar su ropa. No le quedó ni miércoles. Y cuando se te antojó tomar un agua mineral por la calle, y cuando tal vez se te antojó unos anticuchitos, ah, claro, faltó el internet, todavía no faltó el internet, todavía tu celular. Ahora entiendes por qué la gente vive endeudada. O sea que en los 930 no te alcanza. Mira el esfuerzo que hacen tus padres ahora por mantenerte a ti cada mes. Interesante, ¿lo habías analizado alguna vez desde esa perspectiva? Y eso que no he sacado tu cuenta que te compra ropa, el calzado. Porque dices, profe, ya me compré mis zapatitos, están nuevos, bacán. Pero desde el momento que lo usaste, ya se comenzaron a depreciar. Profe, sufro de la vista, tienes que ir al oculista, me duele la muela, al dentista, ¿quién paga eso? Te resfriaste, uy, la medicina. Ahora dígame, qué bonito es cuando dicen, me quiero ir de mi casa, ¿sí o no? Son libres de irse, ve. Ahora sí, pues mírenme. A ver, te abro la puerta, puedes ir. Ya sabes lo que debes ganar. Mínimo, para que usted esté, bueno, más o menos, en este país, 1.700 soles. Y eso que no he sacado cuenta es que usted estudia. Ojo aquí, no he sacado la cuenta que si usted estudia. O sea que, profesor, a ver, si estudio, cuadernos, útiles, ¿no es cierto? Útiles, su mochila, su uniforme. Profe, y si me voy a la universidad, uy, tus pasajes, trabajos, impresiones. ¿Te diste cuenta? Y si te vas a una privada todavía, usted tiene, miren, sus padres le pagan a ustedes una institución privada, aprovechenlo al máximo. O sea que, profesor, uy, la pensión. ¿Se dieron cuenta todos? ¿Alguien todavía tiene el espíritu de querer decir, papá, me voy de la casa? Qué complicado, ¿no? Por eso cuando los chicos me dicen, oh, he tenido problemas, me quiero ir. A ver, analicemos, le digo. Papá, toque nada más, le dije. Ahora, ¿tienes el deseo? No, dicen, profe, no lo había pensado así. Claro, es que como tenemos todo con facilidad, no lo pensamos de esa manera. Entonces, por eso decimos que se debe tener un salario justo y equitativo. ¿Estamos de acuerdo? Derecho de segunda generación, derecho al trabajo, a una remuneración justa y equitativa, el derecho al sindicalismo. Profesor, ¿qué es el sindicalismo? Muy bien. ¿Qué cosa es un sindicato? El sindicato es una agrupación de trabajadores, explico, una agrupación de trabajadores que se reúnen para reclamar o exigir sus derechos laborales. Es decir, que si el lugar donde están trabajando se brinda todos los instrumentos necesarios para que usted realice con eficiencia y efectividad su trabajo. Eso es. El sindicalismo es para reclamar tus derechos laborales. ¿Cuál más, profesor, entra aquí? Muy bien. Hablamos también de lo que es el derecho a la salud, el derecho al matrimonio, el derecho a tener una familia, es de segunda generación. ¿Ya? Matrimonio, familia, segunda generación. Podemos mencionar el derecho a la recreación también, por si acaso. ¿Ya? Derecho a la recreación. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que usted, como tanto estudia, necesita pues el esparcimiento, salir a relajarse. También, derecho de segunda generación. ¿Cuál más, profesor? El derecho a la educación. ¿Ya? El derecho a la educación. El derecho también a que tal vez las instituciones educativas brinden ciencia, tecnología dentro de sus instituciones. Segunda generación. Ahí está. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió hasta aquí? Mírenme, ¿cuánto hemos hablado?
Importantísimo saber esto. Tómale captura. ¿Tomaron captura la primera? ¿Sí? Si no, lo vuelvo a poner. A ver, para que tómale captura a esto al toque. Tómale captura. Los que se olvidaron. Bien. Vamos ahora sí. Segunda generación. Tómale captura. Y para concluir, hablamos de los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación, hay que corregir también esto que está con mayúsculas salió. Ahora sí. Los derechos de tercera generación se les conoce así porque ya surge de los acuerdos de los estados. ¿Ya? Son derechos que buscan la preservación, conservación, protección del medio ambiente y la libre determinación de los pueblos. Eso defiende. Profesor, ¿qué significa libre determinación de los pueblos? Que los pueblos tengan la libertad de poder tomar decisiones con autonomía, que nadie influya en ellos, en sus decisiones. Sería muy ideal, ¿sí o no? ¿Tú crees que nuestro país toma decisiones con autonomía? No. Usted ve al presidente de la República, pero detrás del presidente de la República hay un grupo de empresarios que dominan este país. Detrás de esos empresarios, nacionales y extranjeros, están otros países que dominan e instituciones o organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Organismo Mundial del Comercio. Eso dominan este país, como la mayoría de países que entre comillas le dicen países en desarrollo, pero no somos países en desarrollo, eso es mentira. Mira, usted busque desde qué década el Perú viene con este país de vía de desarrollo. Hace más de 3 décadas, chicos, y nunca nos desarrollamos. Y entienda por qué, mucha corrupción. Muchos dicen, profesor, el Perú está en crisis. Desde esto del presidente de la... No, mentira, el Perú está en crisis hace décadas, hace siglos además. Estos derechos de tercera generación buscan la autonomía de los pueblos y también la protección del medio ambiente. MMA es medio ambiente, ¿correcto? También se le conoce como intereses difusos porque todavía están siendo objeto de codificación la mayoría de ellos. ¿Qué valor se defiende aquí? El valor de la solidaridad y el valor de la paz. Aquí se defiende la solidaridad y la paz. Antecedente histórico, también se acordará usted, la famosa Segunda Guerra Mundial. Profe, ¿y en qué año se dio la Segunda Guerra Mundial? De 1939 a 1945. ¿Vamos bien? ¿Sí? De 1939 a 1945, entonces se dio la Segunda Guerra Mundial. Importante saber historia para ubicarnos en tiempo y espacio. Pero ¿qué más? Usted se acordará por historia que después de esa Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos. Se da la bipolaridad. Por un lado está Estados Unidos con el mundo capitalista y por otro lado Rusia con la URSS y el mundo socialista. Por eso después de esa Segunda Guerra Mundial se da la bipolaridad. Se enfrentaron dos grandes bloques económicos y eso es lo que se conoce como la famosa Guerra Fría. Profesor, ¿y por qué se llamaba Guerra Fría? No la vayas a fregar y pensar que se dio en invierno, ¿eh? No vayas a pensar eso. Se denomina Guerra Fría porque hubo una guerra de tipo económico. Dos grandes bloques. El bloque capitalista con Estados Unidos y el bloque comunista con la URSS. Básicamente Rusia. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. ¿Y quién ganó esa Guerra Fría? En la década de los 90, 80, fines de los 80, inicio de los 90, bueno, ya no es el mundo bipolaridad, ya no haya. Pues. ¿Por qué, profesor? Porque Estados Unidos se convirtió en la primera potencia del mundo, ¿no?
¿Y qué acontecimiento marcó eso? Año 1989. Cayó, ¿qué cosa? La URSS. En esa época gobernaba Vladimir Gorbachov. Por eso ustedes habrán estudiado en historia de cuarto año la famosa Glasnost y la perestroika. Es importante para la historia del mundo. Y Alemania se reunificó, porque antes había la Alemania occidental y la Alemania federal. ¿Se acuerdan? El famoso muro de Berlín, que habrán escuchado ustedes. Ojalá hayan escuchado. Muy bien. Cae el muro de Berlín, porque eso separaba las dos Alemanias, pues. Y se reunificó Alemania. Mírenme. Importante, ¿no? Importante. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania la dividieron, pues. Una parte para Estados Unidos y la otra para Rusia. Así es. Miren los acontecimientos históricos. ¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos bien? Yo sé que tal vez les estoy hablando muchos aspectos, pero es lo que ustedes deberían haber conocido cuando has llevado otros cursos, pues. Yo lo que hago es hacerles recordar y consolidar todo. Entonces, antecedente histórico, aquí está. Profesor, ¿y qué cosa es el proceso de la descolonización? Porque usted ya me habló de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Fácil, pues. Descolonización, ¿se acuerdan que antes existían las colonias? El Perú era colonia, por ejemplo, de España, Estados Unidos de Inglaterra, Canadá era de Francia, etcétera, etcétera. Brasil era de Portugal. Ya. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron otros estados que también eran colonias. Claro, en esa época el Perú ya no era colonia, pero otros estados sí, como por ejemplo la India, Sudáfrica, eran colonias. Entonces, ¿qué se buscó con el proceso de descolonización? Que los estados logren su independencia. Eso se buscó. Ese es el proceso de descolonización. Que aquellos estados que eran colonias logren su autonomía e independencia. Antecedente histórico. ¿Cómo se denominan los estados? A ver, repasemos. Primera generación, Estado de Derecho. Segunda generación, Estado de Bienestar o Estado Social de Derecho. Tercera generación, se le conoce como Estados Solidarios. Ahí está. ¿Y qué documento, profesor? La Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya lo vimos la semana anterior. Aquí está. Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan que se promulgó el 10 de diciembre de 1948? Muy bien. Tómele captura a esta parte. Tómele captura. Muy bien. Hasta acá, chicos, díganme. ¿Es interesante cómo vamos analizando? ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Ya habían visto todo esto? ¿De esta manera lo habían visto? No, no dice Milagros. Matías, ¿así lo habían analizado? Bien. Entonces te das cuenta, mira, qué bonito es hablar. Acá estamos compartiendo conocimiento. Tal vez a alguno de ustedes algún día les nazca ser abogado. Vamos a otro tema para complementar nuestro tema de derechos humanos, la ciudadanía. Y para eso te invito a tener en cuenta los siguientes artículos. Yo lo voy a desarrollar poco a poco. 30, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.8. 30, 3.1, 3.2, 3.3 y 38. Esos artículos vamos a trabajar con ciudadanía. Qué importante es la Constitución. Si te hubieran enseñado desde primer año, pucha, tú llegas a quinto dominando la Constitución. ¿Correcto? Claro, llegas a quinto y te paseas con cualquier pregunta de cívica. Entonces, vuelvo a reiterar. Artículo 30, 3.1, 3.2, 3.3 y el 3.8. Y voy a empezar de la siguiente manera. El artículo 30 se plantea el tema de la ciudadanía. Y esto no escapa algo que usted no conozca, sí conoce. ¿A quién se le considera ciudadano en nuestro país? Es decir, ¿cuáles son los requisitos para ser ciudadano? Para ser ciudadano, el primer requisito es tener mayoría de edad.
Y la mayoría de edad en nuestro país se alcanza cuando tenemos 18 años. Profesor, ¿y por qué los 18 años? Porque se asume que a esa edad usted ya es plenamente consciente de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Se asume. Pero a veces usted llega a los 18 años y está fregado. No, yo no he sido. A veces no ocurre que un chico embarazó a alguien. Sí, tú que te dejas embarazar, le dice, ¿no? Y la otra le responde, no, tú también que me embarazaste. Y miren, cuando alguien expresa de esa manera, es que ninguno de los dos es responsable. Le están echando la culpa al otro. No asumen consecuencias de su acción. Entonces, hay una respuesta, por si acaso, también biológica. ¿Por qué se da a los 18 años? Porque también se sostiene que el lóbulo frontal, que es el que toma las decisiones, es el lóbulo de la razón, del planeamiento, ya maduró. Se asume. Pero yo considero que debería ser a los 20, 21 años, desde mi perspectiva. A esa edad debería ser que usted tenga su DNI. Antes era a los 21 años, por si acaso. Pero ahora, como en este mundo todo se ha acelerado, todo quieren adelantar, cambia toda la perspectiva. Primer requisito, ser mayor de edad, cumplir 18 años. Y para el ejercicio, es decir, profesor, ¿qué significa ejercicio? Para que usted pueda participar en la vida cívica de este país, como ciudadano, necesita estar inscrito en el RENIEC. ¿Correcto? Para el ejercicio se necesita estar inscrito en el RENIEC. No la, sino el, porque es Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. ¿Alguno no has escuchado? Vamos a la RENIEC, te dicen, no, no. No es la registro, es el registro. Inscripción en el RENIEC. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profesor, pero yo tengo mi DNI de mayor de edad, es un DNI amarillo que tiene. Sí, pero eso es para reconocerte que tú tienes existencia como persona, pero no para el ejercicio ciudadano. No para que usted participe todavía en la vida cívica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Bien. Te pregunto, ¿toda persona es ciudadano, sí o no? ¿No? No, pues. ¿Pero todo ciudadano tiene que ser persona? Sí, o sea que un bebé es una persona, pero no es ciudadano, pues el bebé. ¿Te diste cuenta? Por eso decimos, todo ciudadano es persona, pero no toda persona es ciudadano. Profesor, yo tengo a mi hermanito de 7 años. ¿Mi hermanito es ciudadano? Te pregunto. No. No, Sí. pues. No, no, no. Tu hermanito no es ciudadano, pero es persona. Sí. Sí, sí. ¿Quedó claro? Perfecto. No la vayan a fregar, ¿eh? No se vayan a confundir. Miren que estoy deteniéndome así. Ya está. O sea que, profesor, por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones, en una de sus funciones educativas, es que ya hace más de una década atrás, ¿qué hizo? Que se organicen en las instituciones educativas, ¿qué cosa? Las elecciones municipales escolares. Uy, más de 2 décadas atrás viene eso. ¿No es cierto? Por eso es que usted elige su alcalde escolar y los regidores escolares. ¿Por qué, profesor, se hace eso? Para que usted vaya practicando cuando le toque realizar esa actividad en la vida cívica. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí. Avanzamos y nos vamos al artículo 31 de la Constitución. ¿Qué plantea el artículo 31? Acerca de los derechos ciudadanos. Usted tiene derechos como ciudadano. Recuerda que los derechos son las exigencias. Ya, profesor, ojo, anota para que no te olvides. Si usted lee el artículo 31, te vienen todos juntos. Mira, tú vas a encontrar esto. La iniciativa legislativa, ¿no? Vas a encontrar también el referéndum, la revocatoria, la remoción, la iniciativa legislativa, que ya lo dije, la rendición de cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Eso van a encontrar. Pero a veces, y les voy a aclarar bien, pero a veces en las preguntas de examen, no falta el que leyó un poco más y le dice,
son derechos de control y derechos de participación. Y los fregaron. Si te dicen derechos de participación, a veces son todas, te ponen. Pero cuando se basan en la ley, y ahí anota la ley, 26.300, para que no te olvides, yo te digo anótalo. Esa ley 26.300 es la ley de participación ciudadana. Por eso te estoy enseñando, para que sepas. La ley de participación ciudadana es la ley 26.300. Tú no vas a ser abogado tal vez, pero te va a servir. En su artículo 2 habla de derechos de participación y en el artículo 3 habla de derechos de control. Ojo, no estoy hablando de la Constitución, no la malogres. ¿Esos artículos en dónde están? En la ley de participación ciudadana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué número es la ley de participación ciudadana? 26.300. ¿Qué artículo les he mencionado de esa ley? 2 y 3. Correcto. ¿De qué habla el artículo 2? Derechos de participación. Correcto. ¿Y el artículo 3? Derecho de control. Perfecto. Miren ustedes, chicos, y así les vienen en las preguntas de examen de admisión porque ya se han evaluado. ¿Cuáles son los derechos de participación? 1, elegir y ser elegido. 2, el referéndum. 3, participar en la formación de leyes. Formación. ¿Participa usted en la formación de leyes? No, ojo, no las aprueba porque el que aprueba es el Congreso. Participa en la formación de leyes. 4, participa en la formación de ordenanzas regionales o municipales. Y ya tiene los derechos de participación. Profesor, me preguntaron por los derechos de control. Ahí entra la remoción, la revocatoria y la rendición de cuentas. Y aquí lo tiene en nuestro esquemita para que no se olvide. ¿Qué artículo es? 31. Pero esta, ¿qué ley te dije? 26.300. Si gustan, yo lo voy a anotar por aquí para que no se me olviden y usted cuando le tome una fotito se le quede grabado. Ley 26.300. Participación ciudadana. Listo. Así usted lo tiene grabadito. Y lo vamos a resaltar para que no se olvide. Y tenemos el artículo 2, 3. Con todo va. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ya. Profesor, ¿qué es el referéndum? Luego hay un artículo que es el 32 que yo les hablo del referéndum. Voy a explicar la iniciativa en la formación de leyes. Se le conoce de forma general como iniciativa legislativa. ¿Qué cosa es la iniciativa legislativa? Iniciativa legislativa es que el ciudadano tiene a formar leyes y presentarlas ante el Congreso. Pero ¿quién las aprueba? Es el Congreso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá falta algo más. Si gustan, ponen una más en participación. Elegir y ser elegido. ¿Ya? En participación le agrega elegir y ser elegido. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Muy bien. Elegir significa que usted puede presentar, ojo, usted va a elegir al candidato más idóneo para ejercer una función pública. Usted, ese es elegir. Cuando la persona elige, selecciona al candidato más idóneo para gobernar el país.
Profesor, ¿y ser elegido? Tal vez es integrante de una agrupación o partido político y quiere presentarse a las próximas elecciones como candidato. ¿Quedó claro? Por eso dice elegir o ser elegido. Elegir y ser elegido. Bien, hasta acá todo va bien. Confirmen. Vamos a los derechos de control. Todos ustedes habrán escuchado remoción, revocación. Incluso lo querían revocar, que era el alcalde de Mocha. Por un tiempo, ¿no es cierto? De Mocha. Y había toda una problemática y tantas cuestiones más. Pero primero voy a tener que aclararles qué es remoción y revocación. Atentos. Tanto la remoción y la revocación significan destituir a una autoridad pública de su cargo. Vuelvo a reiterarles para todos. Remoción y revocación significa destituir a una autoridad pública de su cargo. Los dos tienen eso en común. Repito, remoción y revocación significa destituir a una autoridad pública de su cargo. Listo, eso tienen en común. ¿Qué los va a diferenciar? La remoción se destituye a una autoridad pública de su cargo que ha sido de confianza. Vuelvo a reiterarles, en la remoción se destituye a una autoridad pública de su cargo que es de confianza, es un cargo de confianza. ¿Cómo así, profesor, un cargo de confianza? Muy bien, que viene del poder central. ¿Cómo así de confianza que viene del poder central? Los ministros. Dígame, ¿el pueblo vota por los ministros o lo elige el presidente de la República? ¿Lo elige el presidente? Claro, pues chicos, cuando analicemos el tema del Estado, tú verás que en el artículo 118 de la Constitución Política dice atribuciones del presidente de la República. Dentro de una de sus atribuciones de tu presidente está que elige al premier y conjuntamente con el premier o primer ministro elige a los demás ministros. ¿Se entendió? O sea que, profesor, si me dicen el ministro de Economía, si lo queremos sacar de su cargo, ¿qué se le aplica a él? ¿Remoción o revocación? ¿Remoción? Perfecto. ¿A quién más? Al defensor del pueblo. Te pregunto, ¿nosotros elegimos al defensor del pueblo? No. No, eso es una atribución del Congreso de la República. Cargo de confianza. De ahí vamos a ver, cuando analicemos los poderes, qué tanto poder tiene el Congreso, aunque te parezca mentira. Profesor, al fiscal de la Nación tampoco lo elige la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué le aplicamos? Remoción. A ver, repasando, ¿a quiénes le aplicamos remoción, chicos? Díganme. Ministro. ¿Ya? ¿Quién más? Defensor del pueblo. ¿Ya? ¿Quién más? Fiscal de la Nación. Ya, les pregunto, al director de una UGEL, ¿qué significa UGEL? Unidad de Gestión Educativa Local. ¿Nosotros elegimos al director de una UGEL? No. 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 ¿Qué le aplicas? No, Remoción. Perfecto. Te pregunto, al director de un hospital, supongamos al director del Hospital León Soprado, a ver, que quede en Sánchez Carrión, Huamachuco. ¿El pueblo elige a ese director del hospital? No. Tampoco. No. Entonces, ¿qué le aplicas? Remoción. ¿Fácil o no es fácil? ¿Te das cuenta? Todo es fácil. Mira, cómo con los casos. A mí me gusta explicar la teoría con los casos. La revocación. La revocación también dice destituir a una autoridad pública de su cargo, pero de elección popular. Se destituye una autoridad pública de su cargo que procede de elección popular. Profesor, a ver, ¿quiénes proceden de elección popular? Te pregunto. ¿Al alcalde quién lo elige? El pueblo. A los regidores, El pueblo. el pueblo. ¿Al presidente regional o gobernador regional? Al pueblo. El pueblo. ¿A los consejeros regionales? ¿Quién elige a los consejeros regionales? ¿Por qué dudan? Siempre que hay una elección de gobierno regional, también hay de consejeros regionales.
Por lo tanto, ¿quién lo elige? ¿El pueblo? El pueblo. Pregunta entonces al alcalde, regidores, al gobernador regional, consejeros regionales, ¿qué le aplica? ¿Remoción o revocación? Revocación. 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 ¿Hasta aquí se entendió todo? 2 puntos adicionales a su promedio. No, 1, si no ya mucho sería 2. A su promedio, quien me dice, al presidente de la República y a los congresistas, ¿qué le aplico? Pero piénsenlo, les voy a dar, no se apresuren, no se apresuren. Revocación. No se apresuren, les estoy diciendo, no se apresuren. Van a tener 2 minutos, aprovechen muy bien esos 120 segundos, para que me digan, al presidente de la República y a los congresistas, ¿qué le aplico? ¿Remoción o revocación? Piénsenlo. Tienen 2 minutos, no se aloquen, yo controlo el tiempo. 2 minutos. Tienen todos los datos. Al presidente de la República y a los congresistas, ¿qué le aplicamos? ¿Remoción o revocación? Estamos en promoción hoy día. Un punto al promedio final. Todavía les queda minuto con 30 segundos. Ninguno. Matías nos dice revocación. Marco, revocación. Ya tengo 2 respuestas. Muy bien. Ya si algunos quieren, pueden ir participando. Ahí escriban Milagros, dice vacancia. Ahí, en el chat quiero leer sus respuestas. Ya van 4 con la de José, revocación. Hasta ahorita va ganando revocación. ¿Quién más? Vamos. Tengo 17 participantes aquí. Bruno dice vacancia. Brigitte, vacancia. Jennifer, vacancia. Quispe, revocación. Valdivia, revocación. Marcos. Vamos ya a las respuestas. Yo tengo de cuántos de ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta la respuesta de mi amigo Jack. Ya tengo tu respuesta, Jack. Acá está Jack. Remoción, dice Jack. Diferente a todos, Jack. Faltan 5 respuestas más. Rosita nos dice vacancia. Mafe, falta la de Mafe también. ¿Cómo dicen que en los cursos de letras no se razona? ¿Ya lo tienen? El tiempo ha concluido. Ya están nuestros 2 minutos. ¿Alguna otra respuesta, chicos? Lorenzo, Custodio Carvajal. Ahora sí, escúchenme todos. No se aplica ni remoción ni revocación. La vacancia es otra cosa. Y la vacancia solo va para el presidente, por si acaso, no para los congresistas. Ya la fregaron.
y la vacancia se aborda en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Esa es otra cuestión. Ahora, yo solo les pregunté si les aplicaba o no le aplicamos remoción o revocación. Y acá muchos que han puesto revocación me dirán, profesor, al presidente y los congresistas lo elige el pueblo. Ya, pues debe ser revocación. Ya. Entonces yo les voy a enseñar algo. El presidente de la República goza de inmunidad durante su mandato. Una. Y los congresistas gozan de inmunidad, artículo 93 de la Constitución Política del Perú, inmunidad parlamentaria. ¿Qué, profesor? ¿Y no se los puede destituir? Esa es otra cosa. Para que los congresistas lo destituyan, bueno, los pueden suspender, que máximo son 120 días, o los pueden desaforar. El desafuero es cuando ya obviamente te retiran del Congreso. Eso le pasó al congresista Donaire el año pasado, si es que no me equivoco. Y ahí, una vez que es desaforado, y si tiene obviamente delitos, va a entrar al Poder Judicial, pues a tallar todo un proceso judicial. ¿Estamos de acuerdo? El presidente de la República durante su mandato goza de inmunidad. Al presidente se lo vaca, se lo suspende. Se lo puede procesar de acuerdo al artículo 117 de la Constitución. Pero eso ya lo veremos cuando veamos el tema del Estado. Entonces, si a usted le preguntan, a pesar de que son elegidos por el pueblo, ¿no? No se les puede aplicar revocación. ¿Qué vas a marcar? Autoridades que han sido elegidas por el pueblo, pero no les puedes aplicar revocación. ¿Qué vas a marcar? ¿El Congreso? El presidente de la República y los congresistas. ¿Se entendió, chicos? ¿Qué es la remoción y qué es la revocación? Confírmenme si se entendió. Perfecto. Sí. Falta la rendición de cuentas. Facilito. ¿Qué cosa es la rendición de cuentas? Es que nos tienen que informar en qué se gasta el tesoro del Estado. Tienen que informarnos en qué se gasta el fondo público. Profesor, o sea que si yo puedo ir al municipio, supongamos, a que me informe, claro. Por eso que existe, bueno, a nivel nacional es el Ministerio de Economía y Finanzas que nos dice sobre cómo va la economía. Profesor, o sea que cuando en una obra pública usted ve un rótulo grande que dice la obra costará tanto, el monto, el tiempo, eso es rendición de cuentas. Lo están haciendo público. ¿Se entendió? Usted puede ir y solicitar al alcalde o a la autoridad pertinente en qué se está gastando los fondos del Estado. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tómele captura al artículo 31 y al artículo 30. Ya está. Vamos a nuestro artículo 3.2 de la Constitución Política. ¿De qué trata? Les dije sobre el referéndum. Referéndum. ¿Qué cosa es el referéndum, profesor? Consulta popular. Lo más simple, consulta popular. ¿Se acuerda que en el año 2018 hubo una consulta popular donde el presidente de la República para diciembre, si que no me equivoco fue el 9 de diciembre de 2018, convocó pues para la aprobación de algunas reformas constitucionales, como era el tema, por ejemplo, de la transparencia, ¿no? La transparencia económica que deben tener las organizaciones políticas, la bicameralidad, la no reelección inmediata, ¿se acuerdan? Donde era el famoso sí, sí, no, que se puso muy de moda, sí, sí, no. Eran 3 sí, 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 no. Ya está. 4 reformas. Muy bien. Entonces, el referéndum es consulta popular. Se convoca al pueblo sobre un tema de interés social. Pero aquí hay que tener en cuenta en qué casos se aplica y en qué casos no se aplica. Las preguntas de examen te vienen así. ¿En qué casos aplicamos referéndum? Muy bien. Como ya hemos trabajado, se aplica referéndum en la reforma de la Constitución. Profesor, ¿qué quiere decir reforma constitucional? En que usted puede modificar algunos artículos de la Constitución o parte de ella. Puede ser total o puede ser parcial. También se aplica referéndum en las normas que tengan rango de ley y en las ordenanzas municipales. También en todos los temas
que estén ligados al proceso de descentralización. En estos casos se aplica referéndum. ¿Quedó claro? ¿En qué casos no se aplica el referéndum? En la supresión de derechos fundamentales de la persona. ¿Qué te había dicho hace rato? En derechos humanos, derechos fundamentales. ¿Cuáles son derechos fundamentales? Por ejemplo, la vida, profesor, la dignidad, la libertad. No te pueden suprimir. Dice, no se aplica en la supresión de derechos fundamentales. O sea que, profesor, cuando un candidato, ¿no?, al Congreso de la República dice, yo estoy proponiendo que se aplique pena de muerte para los violadores. Supongamos. ¿Usted cree que se puede llevar a cabo? No. Eso es populismo. Porque estamos suprimiendo un derecho fundamental a la persona. Es más, el Perú tiene que renunciar, como les dije en una sesión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Internacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Modificar su propia constitución. Tampoco se aplica en tratados internacionales vigentes. A usted no le convocan, por ejemplo, para ver si formamos un tratado con China, con Estados Unidos, y si ya están firmados, peor. Y no se aplica tampoco en lo que tiene que ver con temas de tributación. ¿O acaso usted ha visto que convocan a elección para ver si pagamos o no pagamos impuestos? No nos convocan. Entonces, ahí tienen detallado en qué caso se aplica y en qué caso no se aplica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al artículo 3.3 de nuestra Constitución Política. Fuerza. Ya falta poco, ya sé que están un poco cansados, pero así es la vida, no se me puede. Esto es muy importante. Artículo 33 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué trabaja, chicos? El tema de la suspensión ciudadana. Suspensión de la ciudadanía, o sea, ¿cuándo se me puede a mí suspender? Muy bien. El artículo 33 es bien claro. 3 móviles. Te explico cada uno de ellos. Cuando existe resolución judicial de interdicción, inhabilitación de derechos políticos y pena privativa, sentencia con pena privativa de la libertad. Profesor, ¿qué quiere decir resolución judicial de interdicción? Muy bien. Para empezar, usted tiene que entender quién es el interdicto. El interdicto es el incapaz. Es aquella persona mayor de edad, por eso acá he puesto como ejemplo la curatela. Es aquel mayor de edad incapaz, que tiene una incapacidad la cual no le permite tener un pleno uso de su conciencia. Tal vez alguien que tiene retraso mental. Pues, resolución judicial de interdicción. Es el adulto mayor de edad que no tiene conciencia plena de su acción. Ejemplo, la curatela. ¿Se entendió? Bien. 2. ¿Qué te dije? Sentencia de pena privativa de la libertad. Ejemplo, los sujetos que están cumpliendo una pena privativa de su libertad, ¿dónde? En las cárceles. Los reos o reclusos. Tampoco ellos pueden participar de ciudadanía, pues. Se ha suspendido por algún delito que han cometido. ¿Estamos de acuerdo? Y 3, ¿qué les dije? Inhabilitación de derechos políticos. Ejemplo, delitos de peculado. Para que lo entienda facilito. Profesor, ¿qué es un delito de peculado? Es cuando los funcionarios o servidores públicos han malgastado el tesoro público. Han despilfarrado el dinero del pueblo. Aquel alcalde, por ejemplo, que está malgastando el tesoro, obviamente para su beneficio personal. ¿Se entendió? Mira, a ver. Inhabilitación de derechos políticos. No pueden participar. Creo que el tiempo máximo son 10 años, ¿no? Hoy en día que se los puede suspender derechos políticos a estas autoridades. Mira, todo eso se ha trabajado. Todo eso ustedes lo ven diario. Día a día lo ve usted. ¿Sí o no? Casi a diario ven esos temas. Ahora yo te estoy demostrando en dónde lo puedes encontrar para darle una base teórica científica. ¿Quedó claro lo que es el referéndum y cuándo se suspende la ciudadanía?
¿Vamos bien? Correcto. Tómele captura a esta parte. Tómele captura. Y acá está lo que te había, antes que tomes tu capturita, le agregas esto. ¿Ve? Para que no te olvides, ¿te acuerdas que te dije? El artículo 36 del asilo político y el 37 de la extradición. Ahí está. Completo. Y para concluir nuestra sesión, nuestro tema que ha tenido 3 grandes sesiones, hablamos de los deberes ciudadanos. Así como tienes derechos, tienes deberes ciudadanos. ¿Y cuáles son esos deberes? Honrar a la patria. Profesor, ¿y qué significa honrar a la patria? Muy bien. Tú puedes honrar a la patria tal vez sirviendo en las Fuerzas Armadas. Esa es una forma de honrar a la patria. Respetando los símbolos patrios, ¿no? Esa es otra forma de honrar a la patria. ¿Cuál más es otro deber ciudadano, chicos? Es respetar, cumplir la Constitución y las leyes. Y defender también la Constitución. ¿Cuál más? Defender los intereses nacionales. ¿Se acuerdan pues cuando hubo hace 2 o 3 años atrás, cuando una persona llegó a Machu Picchu e hizo pinturas, ¿no? Entonces ahí se está atentando contra los intereses nacionales, pues. Defender los intereses nacionales. Otras más que podemos agregar que no están en este artículo, pero se puede interpretar que son deberes ciudadanos, es la de vivir pacíficamente y participar del pluralismo político. También son deberes ciudadanos. ¿Correcto? Y para concluir, esto ya te he hablado bastante en las sesiones, el artículo 1 de la Constitución Política. ¿Te acuerdas que te dije? La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y ya está. Entonces, estimados estudiantes, hemos terminado todo ese tema del ser humano y sus derechos, más lo que es la ciudadanía. Miren, y han pasado, aunque parezca mentira, ya 3 semanas. Como jugando se va el tiempo, ¿no? Tómele captura a esta parte. Tómele captura, tómele captura. Muy bien. Ahí está. Listo. ¿Sí tomaron nota de todo? Confirmen si tomaron nota de todo. ¿Sí? ¿Tomaron sus capturas? ¿No hay ningún problema? Bien. Confirmen si no para. Les falta algo, me avisan. Enciendan su cámara para la asistencia. Enciendan su cámara a la penúltima. No hay ningún problema. Ahora lo pongo. Ahí tiene la de ciudadanía. Al toque, tómenle captura. Esta fue la penúltima. ¿Listo? Ahí lo tienen. Y finalmente, aquí está. ¿Listo, chicos? ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahora sí? Confirmen. Perfecto. Ya está. Muy bien. Voy a compartirles en el grupo una práctica para que la vayan desarrollando. Y a la otra semana lo comprobaremos cómo les fue. En el chat está cargando. Un minutito. Encienda su cámara para tomarle la asistencia. Muy bien, Renzo.
Bruno, perdón, ahí está Bruno. Brian, ¿qué tal? Custodio. Ya, ahí está, excelente. Enciende tu cámara, Jack. Mafe, tu cámara, para de una vez tomar la captura. Llegó la práctica, revisen en el chat. Perfecto, ahora sí que encendieron sus cámaras todos. Bruno, tu cámara. Ahí está. Mafe, Jennifer, tu cámara. Ahí está. Jack, tu cámara, toque para tomarle la capturita. Su mejor postura. Ahí está, muy bien, Mi cámara chicos. está activada. Sonrían aunque sea. Ya está. Ahora sí, puedo agregar en la asistencia de ustedes. Un momentito, un momentito. Acá tengo la asistencia de ustedes, chicos. Hoy día estamos 22. Un minuto. Ya está. Muy bien. Verifiquen en el chat. ¿Ya llegó la práctica? Sí, profe, ya llegó. Excelente. Descárguenla antes que cierre la sesión. Un gusto haberlos Que lo visto. pudieran enviar al grupo. El que la descargó, si fuese tan amable, lo envía a su grupo. Sí. Milagrito, ¿ya la descargaste? La envías al grupo, por favor, para los que tienen dificultad. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Cuídense mucho todos. El día de mañana, por si acaso, nos vemos en nuestra primera sesión de filosofía. ¿Ya? Sí. Yo sé que para algunos les va a ser tedioso, pero vamos a hacer lo más encantador posible el curso de filosofía. Y te vas a dar cuenta otra temática y otra forma de ver las cosas. Bien. Estos temas yo les sugiero que lo dialogan con sus padres, exterioricen, nunca se queden con algo, ¿no? Comenten lo que van aprendiendo. Es muy importante. Para ustedes, entre ustedes también socialicen, ¿no? ¿Qué les parece? Es la mejor forma de acordarnos las cosas. Un gusto haberlos visto. Gracias por estar presentes en esta sesión. Dios me los bendiga. Hasta el día de mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego a todos. Hasta Nos luego, vemos, profesor. milagritos. Cuídate, Hasta Marco. luego, profesor. Cuídate, Jack. Muy bien. Nos vemos, Jenny. Nos vemos, Bruno. Chao, Brigitte. Luciana, cuídate mucho. Profesor, una consulta, ¿ya no vamos a ver el curso de psicología o sí? No es así, sino que tienes 2 sesiones de psicología, 2 sesiones de filosofía. Y de ahí nuevamente vamos a volver a lo de psicología. ¿Sí? Correcto. Perfecto. Hasta luego, Cuídense profesor. mucho. Cuídate, José, cuídate. Nos vemos, Fernanda.